Por primera vez en 6 años, legisladores estadounidenses se reunieron en Beijing con el ministro de Defensa de China en una visita que busca abrir canales de comunicación militares y comerciales. Una investigación reveló que estudiantes chinos afiliados al Partido Comunista crearon células en universidades estadounidenses, manteniendo contacto directo con consulados e instituciones de inteligencia de Beijing. Y Washington, Tokio y Seúl alzaron la voz en la ONU contra las maniobras militares de Beijing en el estrecho de Taiwán y advirtieron sobre sus alianzas con Rusia y Corea del Norte. Vea estos y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses se reunió recientemente con el primer ministro chino Li Qiang y el viceprimer ministro He Lifeng. En un hecho poco común, también se reunieron el lunes con el ministro de Defensa de China, marcando la primera visita a Beijing de legisladores de la Cámara de Representantes en 6 años. Miremos lo ocurrido. Creemos firmemente que debería haber visitas más frecuentes y una conversación más sólida. Queremos abrir las líneas de comunicación. El congresista Smith encabezó la delegación bipartidista. Es el demócrata de más alto rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Ese comité supervisa al Departamento de Defensa y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estamos realmente enfocados en las relaciones de militar a militar. El ministro de Defensa de China, Dong Jun, dijo que la visita marcó una buena etapa en los esfuerzos para fortalecer la comunicación entre Estados Unidos y China. El viaje sigue a una llamada entre el presidente Trump y el líder chino Xi Jinping el viernes pasado. Ambos llegaron a un acuerdo para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y permitir que el país controle el algoritmo de la aplicación. La delegación también se reunió con el viceprimer ministro He Lifeng y discutieron sobre las relaciones comerciales. Se reunieron con el primer ministro Li Qiang el domingo. Li calificó la visita como un viaje rompehielos. A continuación, analizamos un hecho preocupante. Un informe mediático reveló que algunos estudiantes chinos afiliados al Partido Comunista Chino están creando células del partido en universidades estadounidenses. Para desglosar el tema hablamos con Philip Lenzicki, periodista investigador en Daily Color News Foundation y autor del informe. Escuchemos lo que nos dijo. Encontramos, ya sabes, más de 2 docenas, de miembros del Partido Comunista Chino que vinieron a estudiar a Estados Unidos. Y estos estudiantes llegaron a través de programas conjuntos entre 3 universidades estadounidenses y 2 universidades en China. Las universidades estadounidenses fueron la Universidad Denver de Colorado, la Universidad Lincoln de Nebraska y la Universidad Stattel de Oklahoma. Y lo que descubrimos es que entre los estudiantes de China había miembros del Partido Comunista Chino y que más o menos fueron dirigidos a establecer células del Partido Comunista Chino aquí en Estados Unidos. Y mientras estudiaban en Estados Unidos, mantenían contacto con sus instituciones anfitrionas en China y cumplían sus instrucciones, lo que incluía difundir propaganda, participar en entrenamientos políticos e ideológicos y todo tipo de actividades. Cuando miramos estas universidades, para empezar, entrenan a todos sus estudiantes, sean o no miembros del Partido Comunista Chino, antes de ir a China. Es un requisito que pasen por entrenamiento político e ideológico antes de viajar. Luego, una vez aquí, los estudiantes que son miembros del Partido Comunista Chino deben participar en seminarios web y cosas por el estilo con la sede de su célula en China. Eso puede incluir seminarios o conmemoraciones de ciertos eventos. Hubo un caso en el que uno de los miembros participó en la celebración del 200 cumpleaños de Karl Marx. Entonces esto surge de diferentes maneras, y son dirigidos, tanto en China como en el extranjero, a hacer cosas que hemos visto en otros casos. Por ejemplo, se les instruye a contar bien la historia de China, y se les dice que lo hagan con sus colegas estadounidenses en la universidad. Es algo dirigido directamente a sus compañeros de clase. Una de las personas que encontramos en la University of Colorado Denver también resultó ser la número 2 en la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos de esa universidad. Así que parece haber cierta superposición entre los miembros de las células del partido y esos grupos estudiantiles que son oficiales en los campus.
Estas asociaciones de estudiantes y académicos chinos, en primer lugar, están explícitamente en contacto y supervisadas por los consulados locales chinos. En el caso de Colorado, estaban en contacto y se reunían con el Consulado de China en Chicago. Y, en términos más generales, el Departamento de Estado y otros informaron que todo el sistema de estas asociaciones de estudiantes y académicos chinos está bajo el control de un servicio de inteligencia chino llamado el Departamento de Trabajo del Frente Unido. Así que, nuevamente, esto plantea serias preguntas y preocupaciones sobre lo que estos estudiantes podrían estar haciendo, especialmente dado que algunos de ellos son, como encontramos, miembros del partido por sí mismos. Los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron este lunes en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, y expresaron su preocupación por las acciones desestabilizadoras del régimen chino en el estrecho de Taiwán. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el ministro de Exteriores japonés Iwaya Takeshi y el surcoreano Cho Yun también rechazaron los reclamos de Beijing en el Mar del Sur de China y criticaron la cooperación militar entre el PSC, Rusia y Corea del Norte. Además, enfatizaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad a lo largo del estrecho de Taiwán y se opusieron a cualquier intento unilateral de cambiar el status quo de Taiwán. China considera a Taiwán como parte de su propio territorio y no rechaza el uso de la fuerza para anexar la isla a China continental. Y el estrecho de Taiwán es la delgada masa de agua que separa a los dos países. Este estrecho es rutinariamente patrullado por buques chinos y el espacio aéreo es constantemente invadido por cazas chinos. En cuanto a una de las exportaciones críticas de las cuales el mundo depende en gran medida de China, las tierras raras, sus envíos a Estados Unidos cayeron en agosto, mientras que sus envíos totales globales aumentaron, lo que pone de relieve las tensiones comerciales entre las dos potencias en este sector de importancia estratégica. Según datos aduaneros chinos publicados el 20 de septiembre, China envió cerca de 6.800 toneladas de imanes en agosto y la Unión Europea siguió siendo el principal destino de los mismos. Estados Unidos es el segundo mayor comprador. Los metales de tierras raras son un grupo de 17 metales utilizados en productos que van desde coches eléctricos hasta turbinas eólicas y submarinos nucleares, y se convirtieron en una fuente clave de influencia para el régimen chino en su lucha comercial con las economías occidentales. China mantiene un dominio casi monopólico de las tierras raras, ya que representa el 61% de la extracción mundial y el 92% de su refinamiento, según la Agencia Internacional de la Energía. En abril, el régimen chino amplió su lista de control de exportaciones para incluir 7 de los 17 metales de tierras raras, junto con imanes compuestos por 13 de estos elementos, lo que interrumpió las cadenas de suministro mundiales fundamentales para las industrias de defensa, electrónica y automotriz. La medida se produjo poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicara aranceles elevados a las exportaciones chinas como parte de sus esfuerzos por reequilibrar las relaciones comerciales y presionar a Beijing para que frene el flujo de fentanilo ilícito hacia las comunidades estadounidenses. Las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos se recuperaron en junio y julio tras una tregua alcanzada por ambos países, pero a pesar de esto, las empresas occidentales afirman que persisten las interrupciones en el suministro de estos minerales críticos. Donald Trump, que habló por teléfono con el líder chino Xi Jinping el 19 de septiembre, dijo que ambos habían avanzado en cuestiones comerciales y señaló que las piezas de aviones como contramedida de Estados Unidos a las restricciones de China sobre las tierras raras podrían interrumpirse en su viaje hacia China. Trump dijo que China tiene 200 aviones Boeing que quedarían en tierra si Estados Unidos retiene las piezas de repuesto. Yendo más allá, el presidente de la Comisión Especial sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes, John Mulliner, instó al gobierno este 20 de septiembre a restringir o suspender los derechos de aterrizaje de las aerolíneas chinas en Estados Unidos, a menos que Beijing restablezca el acceso total a las tierras raras y los imanes. Mientras tanto, Washington y sus aliados están intensificando sus esfuerzos para fabricar imanes de tierras raras fuera de China.
En julio, el Pentágono invirtió $400 millones para convertirse en el mayor accionista de la empresa MP Materials, con sede en Las Vegas, que espera comenzar la producción comercial de imanes a finales de este año. Pasando ahora a Medio Oriente, los talibanes rechazaron el llamado del presidente Donald Trump para que Estados Unidos recupere el control de la base aérea de Bagram, en Afganistán. El sitio fue la base principal de las fuerzas estadounidenses antes de la retirada de 2021 bajo el entonces presidente Joe Biden. En respuesta, Trump lanzó una advertencia en Truth Social escribiendo, y cito, «Cosas malas van a suceder si los talibanes se niegan a devolver el control de la base a Estados Unidos». La semana pasada, Trump sugirió que los talibanes podrían estar abiertos a un acuerdo a cambio de ayuda gubernamental. También subrayó la importancia estratégica de una renovada presencia estadounidense en Afganistán para contrarrestar las ambiciones nucleares de China en la región. Y en China continental, 2 mujeres mayores en el sur del país fueron condenadas a prisión. Chu Fen, de 76 años, fue detenida por la policía mientras leía un libro en su casa en la provincia de Guangdong. Poco después, la policía detuvo a Xie Liping, de 78 años, en su propia casa también. Las autoridades dijeron que Xie fue blanco porque solía visitar la casa de Chu para leer juntas Xuan Falun, el libro principal de la práctica de meditación Falun Gong. El informe proviene de Minhui, un sitio web con sede en Estados Unidos dirigido por practicantes de Falun Gong que rastrean casos de persecución del grupo en China y fuera del país. Chu fue condenada el mes pasado a 2 años y 8 meses de prisión y Xie a 2 años y 6 meses. Y recordemos, solo por leer un libro espiritual. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.